Noches a todos. Hoy vamos a tener una conversación con el doctor Ricardo Barahona. Él muy amablemente aceptó la invitación. Recuerden que esta charla que vamos a tener el día de hoy es para ponernos al día en una resolución que afortunadamente en este momento fue aplazada para el mes de octubre, pero creo que esta conversación pues no la tendríamos que aplazar para que todos los interesados podamos reaccionar o incluso definir si hacemos algún comunicado o tomamos alguna decisión como asociación para la implementación de esta resolución. Entonces, tengo el placer de presentarles al doctor Ricardo Barahona. El doctor es una persona con amplia experiencia y conocimientos especializados en materia de derecho empresarial, derecho laboral individual, derecho colectivo y negociación colectiva, función pública o derecho administrativo laboral, seguridad social, tanto de salud, pensiones y riesgos laborales, derechos humanos, derechos fundamentales y derecho sanitario. Y tiene un manejo especializado y control de los procesos en la Organización Internacional del Trabajo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la jurisdicción constitucional, la jurisdicción laboral y la jurisdicción contencioso administrativo. Y es asesor en atención de trámites ante las entidades de control, tales como el Ministerio del Trabajo, la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, la Superintendencia Nacional de Salud, entre otras. Es socio de Barahona Llanos Abogados Consultores, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, subdirector de la revista Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social, editorial CINCA, España, miembro del Comité de Redacción de la Revista Electrónica Internacional, comparada de Relaciones Laborales y Derecho de Empleo, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es auditor interno del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO. Entonces, digamos que con esta presentación, doctor, los dejo para que pueda usted iniciar su charla. La idea es que tengamos una charla de alrededor de 40 minutos. Yo sé que es un tiempo muy retador por toda la información que tiene para darnos y unos 20 minutos para que abramos y hagamos unas preguntas. Ya tenemos unas preguntas que nos han enviado nuestros asociados. Algunas están repetidas, entonces yo ya hice como un resumen de esas preguntas para que al final, si hay alguna pregunta que usted nos conteste durante la charla, pues no la voy a volver a repetir. Y las preguntas que tengan, pues me las pueden enviar a mí en mi chat personal o la pueden enviar aquí por el chat de la reunión. Entonces, bienvenido, doctor, y lo dejo para que nos ponga al día con esta resolución. Muy bien, doctora Diana, muchas gracias por su presentación y también agradecer a la asociación por la invitación, sí, a compartir con ustedes un tema. Voy aquí a compartir la pantalla. ¿Me confirman si la están viendo, por favor? Sí, doctor, la estamos viendo. Muy bien. Entonces, como decía la doctora Diana, la idea es compartir con ustedes un tema que obviamente ha generado muchas dudas, muchas interpretaciones y pues yo lo que quiero compartirles en esta noche a ustedes pues son los aspectos jurídicos de la resolución, pero bajo dos enfoques. El primero de ellos es por qué considero que esta resolución es ilegal y en segundo lugar, por qué considero que pues esta resolución, pues más que yo pensaría que es como hasta una reforma tributaria camuflada, pensaría yo. Y finalmente, pues les mostraré un poquito lo que ha planteado el Ministerio de Salud en sus diferentes charlas y capacitaciones sobre este tema. Digamos que, para ser francos, es muy importante que ustedes entiendan y comprendan pues cuáles son los antecedentes que tenemos en la actualidad relacionados con los RITs y la facturación electrónica, sobre todo porque pues no son conceptos nuevos, son conceptos que ya vienen, pero si nosotros miramos lo jurídico, pues no olvidemos que en Colombia hay como una pirámide de normas. Arriba está la constitución política, más abajo las leyes, más abajo los decretos y más abajo las resoluciones. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier resolución en Colombia tiene que ajustarse al decreto, a la ley y obviamente a cualquier constitución política. Digamos que de la ley 100 de 1993, en su artículo 141, se habla del tema de tarifas
inclusive se estableció que era un régimen de tarifas para las IPS y para los prestadores de servicios de salud. Esto es bueno que ustedes lo tengan presente, todos estos antecedentes, para ver cómo esos antecedentes van de la mano o no con la resolución de la referencia. Y miren, hay un artículo también muy importante, que es el artículo 56 de la ley 1438 del año 2011. Y es un artículo muy importante porque habla del pago a los prestadores de servicios de salud. Y lo que está claro, y que es muy importante todo este debate, es que de esta norma, desde esta ley se ha dicho que cuando no se paga dentro de los plazos establecidos, se deben pagar intereses moratorios. ¿Por qué es clave esto? Porque normalmente a uno deberían pagarle puntual y así no esté estipulado en ninguna parte. Si no me pagan puntual, me tienen que dar intereses. Y a su vez la misma ley dice que hay prohibiciones para generar, digamos, trabas o auditorías previas para el pago de las facturas. Y también esta misma norma dice que si bien se permite la facturación en línea, pues la facturación en línea no puede bajo ningún supuesto tener trabas previas para el pago. Esto es muy importante para lo que vamos a ver ahora de la resolución. Otro precedente que creo que es clave acá es el mismo artículo 57 de la ley 1438 del año 2011, que habla claramente del trámite de las glosas. Sobre todo porque cuando uno le pregunta a cualquier médico especialista en Colombia si le pagan puntual, pues uno recibe muchas respuestas. Y sobre todo porque pareciera que si yo trabajé el mes de marzo, pues lo ideal sería que me pagaran el último día de marzo lo de marzo, o los primeros 5 días siguientes de abril lo de marzo. Pero en salud normalmente los pagos son a 90 días, 60 días, 180 días y mucho más. Pero miren que la ley lo que establece claramente es que cuando uno presenta una cuenta de cobro, una factura, ya sea una factura electrónica, y uno presenta ese pago al pagador, pues la entidad debe a uno pagarle máximo dentro de los 20 días siguientes a que se presentó la respectiva factura. Pero con esto, esos 20 días son para que la entidad pueda establecer algún tipo de glosas. Si hay alguna glosa, hay 15 días para dar respuesta y si se ponen de acuerdo, pues debe hacerse el pago y si no se ponen de acuerdo, pues es evidente que pues habría que ir a la Supersalud para que el tema lo definiera. Pero ¿por qué les digo? Es bueno que ustedes tengan presente el tema de las glosas, porque ahora que hablemos de la resolución, ustedes van a ver que esto en la práctica va a ser muy complicado desde el punto de vista tecnológico poder pagar y cumplir con estos trámites. Sobre todo porque uno observa que muchos médicos especialistas, de pronto como algunos de ustedes, presenta su factura, presenta su cuenta de cobro y después de 3 o 4 meses la glosan, lo cual es totalmente ilegal porque para las glosas solamente se dan 20 días. Y algo que también es muy importante para ustedes como antecedente es que ustedes tienen una ley estatutaria que obviamente goza de garantías y que establece prohibiciones frente a el pago que ustedes deben tener. Es decir, no pueden haber trabas ni talanqueras para los pagos que se vayan a realizar. Inclusive, algo que también quiero mencionar y que bueno que ustedes tengan en cuenta, primero como unos antecedentes generales, en segundo lugar como unos antecedentes en cuanto a los RITs y sobre todo porque pues no es que los RITs aparezcan con la resolución, eso no aparece con la resolución. Los RITs vienen inclusive de la ley 1122 del año 2007, pero algo que también es muy importante en materia de RITs es que cuando uno vaya a cobrar, pues esto puede ser como un soporte para el cobro, pero algo muy importante, y es que el decreto 780 del año 2016 establece claramente que no se pueden establecer trabas por medio de los RITs para los pagos. Es decir, esto es un mecanismo, puede llamarse de control o de otro tipo, pero no relacionado con el pago. Y algo muy importante es que la facturación electrónica en salud está regulada en el artículo 15 de la ley 16, perdón, de la ley 1966 del año 2019. ¿Y esto por qué es importante? Porque la pregunta es, venga, pero ¿qué dijo la DIAN?
Perdón, ¿qué dijo la ley frente al tema de facturación electrónica? Dijo lo siguiente: todos los prestadores de servicios de salud están obligados a presentar factura electrónica y la deben presentar al mismo tiempo ante la DIAN y ante quien es responsable del pago. Eso dijo la ley. Y la ley estableció que el Ministerio de Salud y Protección Social puede fijar unas reglas relacionadas, digamos, con los RITs y su relación con la DIAN, pero la ley no le permitió al Ministerio de Salud y Protección Social sacar una resolución con la finalidad de generar una aprobación para el pago, porque al final del día eso es una aprobación para el pago. Entonces, si ustedes miran estos antecedentes y estos precedentes, pues uno lo que tiene que indicar claramente es que pareciera que la resolución que nos motiva esta conferencia, pues pareciera como inconstitucional o ilegal, porque es que la ley, que es la que reguló el tema, lo que estableció fue: presenten la factura al tiempo al pagador y a la DIAN. Y el ministerio pues regule los RIT, porque pues eso es lo que ha hecho históricamente. Pero ahora vamos a ver qué dice la resolución. Entonces, miren, ya cuando nosotros nos metemos en la resolución 2275 del 2023, empezamos a encontrar unas dificultades. Entonces, solamente con el objeto. Según el objeto de esta resolución, se busca actualizar y unificar los RITs como soporte de la facturación electrónica. Pero miren que aquí trae ya frases como estas, que esas facturas y esos pagos serán validados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Y a su vez, esa validación es la que es reglamentada por esta resolución. Pero si nosotros observamos las normas anteriores, esa función de validación no se la han dado al Ministerio de Salud y Protección Social. Y a su vez, si ustedes miran el objeto de esa resolución, pues lo que les digo, ahí se habla de los RITs, eso digamos no tendría ningún tema, pero por todas partes se habla de validación, de validación, de validación. Y eso pues obviamente, jurídicamente, yo creo que desborda la facultad legislativa que se tiene. Y esto lo digo porque pues yo he escuchado y he estado en muchas actividades, de hecho, gracias a algunas actividades que hemos realizado, pues la resolución, como decía la doctora, la aplazaron para octubre, ¿sí? Porque nosotros hemos planteado que la resolución desborda el marco jurídico, sí, de la misma. Pero miren, ahí viene el tema donde pues hay que poner mayor atención. ¿A quién le van a aplicar esta resolución? Esta resolución se la van a aplicar a los prestadores de servicios de salud. Y la pregunta es, ¿y quiénes son estos? Pues por un lado las IPS, como personas jurídicas, instituciones prestadoras de servicios de salud. Por otro lado, a los profesionales independientes y lo que también se ha conocido como transporte asistencial de pacientes. Pues, y obviamente hay mucha gente que le aplican la resolución, pero sobre todo los pagadores, o sea, quienes van a pagar, el ADRES, bueno, pagadores hay muchos. Pero yo quiero detenerme es porque si ustedes miran esa resolución y el ámbito de aplicación habla de prestadores de servicios de salud y habla de las instituciones prestadoras de salud, profesionales independientes y transporte asistencial de pacientes. Entonces vamos a mirar un poquito cómo es el tema jurídico de quiénes son esos que se consideran prestadores de servicios de salud. Y ahí nos encontramos las IPS, es decir, las instituciones prestadoras de servicios de salud. Y hay algo que es muy importante y que está claro, y es que en teoría las IPS no pueden hacer acuerdos o hacer, digamos, eh, convenios con la finalidad de no realizar los pagos que tienen que realizar. Pero con esto, si bien es cierto, digamos, alguien que tendrá que cumplir con esto son las IPS, pues obviamente las IPS normalmente le cobran a las EPS o a algunas otras entidades, digamos que es como la regla general. El problema es que esto es una cadena, porque si no le paga la EPS a la IPS y la IPS normalmente, ¿qué es lo que hace? Pues no pagarle al médico especialista. O sea, eso es una cadena. Eso quiere decir que si se afectan los pagos
para las IPS, así yo esté vinculado por prestación de servicios o así yo esté vinculado laboralmente con esa IPS, pues me puedo afectar. Lo otro, y la pregunta del millón es, ¿y quiénes son profesionales independientes? Entonces ahí nosotros nos encontramos con varias definiciones que quiero mencionar. La primera, si uno mira la página del Ministerio de Salud y Protección Social, le dicen a uno, no, pues, ¿quién es profesional independiente? Pues toda persona natural, que es egresada de un programa de educación superior de ciencias de la salud, de conformidad con la ley 30 de 1992, que actúa de manera autónoma y que presta servicios de salud. Pero nosotros no nos podemos quedar con esta sola definición de profesionales independientes, porque es que hay una cantidad de normas que también afectan a esos profesionales independientes y el marco de acción es mucho mayor. Porque con esta definición pareciera que es aquella persona que trabaja de manera autónoma, independiente y no tiene como relación con nadie. Pareciera muy una persona que tiene su consultorio particular y solo atiende consulta particular, pareciera. Pero cuando usted empieza a mirar otras normas, usted empieza a ver, venga, ¿y cómo es el tema del profesional independiente frente a las formas de contratación? Entonces lo que está claro es que encontramos un primer grupo que son los contratistas de prestación de servicios, con entidades públicas o con entidades privadas. Por regla general, estos contratistas, según las normas de contratación, se consideran trabajadores o profesionales independientes. También encontramos dos figuras propias del estatuto tributario, que es el trabajador independiente por cuenta propia y el independiente con contratos diferentes a prestación de servicios. Es decir, que cuando nosotros hablamos de profesional independiente, que le van a aplicar esta resolución, el marco de acción se va ampliando, porque cuando uno mira la definición del Ministerio de Salud y Protección Social, parece una definición muy concreta. Es aquel profesional independiente que estudió una especialidad o estudió la carrera de medicina y que actúa de manera autónoma e independiente. Pues sí, pero miren que tributariamente empiezan a aparecer otras categorías como son los contratistas de servicios, los trabajadores por cuenta propia y los independientes con contratos diferentes a prestación de servicios. Pero ojo con esto, que también es muy importante y que es bueno que ustedes lo tengan en cuenta frente a la resolución de la cual estamos hablando. Y es que cuando usted pasa la factura, cuando usted, la DIAN, le recibe la factura, pues todos esos ingresos que usted está facturando ahí son ingresos que están relacionados y que tienen que coincidir con los aportes a la seguridad social. Es decir, si yo soy contratista o soy trabajador independiente, lo que está claro es que debo pagar de esos ingresos el 40% para la seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales. Pero con esto, hasta ese momento, si miramos la resolución, usted ya pasó la factura, usted ya pagó la seguridad social y usted está ya declarando para su impuesto a la renta. Entonces, no le ha entrado ningún recurso, pero ya usted tuvo que pagar seguridad social y seguramente ya le hicieron retención en la fuente, porque eso es lo más probable. Y a su vez, todos estos temas de seguridad social, pues es bueno que ustedes los tengan presente porque va a cambiar. Y para ir cerrando este punto de profesionales independientes, no se olviden que con la reforma tributaria, pues muchos médicos especialistas sí dejaron de estar en el régimen ordinario y pasaron al régimen simple. Y esto es muy importante y voy a pasarlo, no me voy a tener tanto tiempo, pero sí quiero indicar que pues ustedes tienen muchas posibilidades para pagar su impuesto en el régimen ordinario, porque pueden ser personas naturales y pagarán su impuesto, pueden ser personas jurídicas y pagarán también su impuesto, la renta, pueden también tener una SAL, que también tiene un régimen especial. Mejor dicho, hay muchas posibilidades y muchos temas. Y algo muy importante es que no olviden que una cosa es el impuesto a la renta y el otro es la retención en la fuente. Entonces, miren, para ir como sacando conclusiones y quiero avanzar un poquito, inclusive me gusta poner este ejemplo de presente porque lo que está claro
es que muchas personas que estaban en el régimen ordinario pasaron al régimen simple y han obtenido muchos beneficios tributarios. ¿Por qué? Porque pagan mucho menos de lo que tienen que pagar. Pero, ¿cuál es mi mensaje y por qué he empezado como con esta parte que considero, digamos, muy importante? Y es, primero, la resolución está planteando la validación de los pagos. Es decir, la resolución lo que está diciendo es, usted va a presentar su factura, usted va a presentársela a ese pagador, a la DIAN, y después, más adelante, ahora les vamos a ver algunas imágenes que tomé de charlas del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Donde miran cómo es el procedimiento. Pero lo que está claro y lo que es contundente es que va a haber una validación. Y segundo, que no solamente cuando hablamos de a quién le aplicamos la resolución, pues uno diría, bueno, una IPS. Entonces algunos dirían, bueno, yo no soy una IPS, pero con esto, tú puedes ser una IPS también, porque hay algunos médicos especialistas que se han habilitado y funcionan como persona jurídica o como IPS, porque a veces pensamos que las IPS solamente son las clínicas o los hospitales. No, yo también puedo tener mi IPS. Eso, digamos, así sea un consultorio, esa es la realidad. Y segundo, que cuando hablamos de profesionales independientes, pues tenemos que mirar no solamente si tengo un contrato de trabajo o no, sino que tenemos que mirar es, ¿soy contratista de prestación de servicios? ¿Soy también un trabajador independiente o tengo una combinación de todas estas figuras? Y tercero, si yo me pasé del régimen ordinario al régimen simple en materia de tributación, debo tener mucho cuidado porque lo que está claro es que de pronto por esta facturación puedo perder el régimen simple con las multas que eso lleva y que me manden al régimen ordinario. Y un punto importante que también es este. Eso va a quedar de tal manera que yo no estoy diciendo que la gente no pague seguridad social, pero normalmente, ¿y qué es lo problemático? Tener que pagar los impuestos y la seguridad social sobre dineros que no me han pagado o que de pronto no me los van a pagar. Y ahí pongo un precedente, no sé si alguno de ustedes habrá tenido algún problema con Salucop, con Café Salud, contrató con ellos, en los cuales les cobraron el impuesto, les tocó pagar la seguridad social y a la fecha ni Salucop ni Café Salud han pagado esas deudas pendientes. Entonces digamos que eso no es un tema menor lo que estamos hablando acá. Pero ya volviendo a la resolución, nos encontramos con unos temas que yo considero complejos, que es como las definiciones que se nos dan. Primero, se habla de un código único de validación, que esto honestamente pues parece un tema muy técnico, pero lo que está claro es que va a haber un código único con el cual le van a validar. El tema y lo problemático va a ser que por cada atención tiene que haber una factura y eso va a generar una validación para cada actividad. Eso parece fácil. Mucha gente se ha cuestionado si el Ministerio de Salud y Protección Social tiene la capacidad para validar todas esas procedimientos, actividades que se realicen y que son objeto de facturación. Y a su vez, en materia de definiciones, se hablan de unos archivos específicos. Y esos archivos específicos son muy importantes porque lo que está claro es que la validación del Ministerio de Salud va a ser posterior, pero la relación con la DIAN es previa. Pero es que así lo había determinado la ley. Yo creo que eso no tiene discusión. ¿El problema cuál va a ser? Y es lo que ya he planteado desde que empecé mi charla, y es si de verdad jurídicamente eso es legal. O sea, si el punto es que la ley le permitió al ministerio tener esta validación y generar todo este tipo de archivos. Lo otro, los RITs, como les decía, pues nadie se puede oponer a que los RITs sean reglamentados por el Ministerio de Salud. Nadie, porque eso efectivamente, sí, pues desde la ley del año 2007 viene de esa manera. Pero lo que sí está en discusión es que los RITs tengan que ver o sean una herramienta para otorgar esta validación. Porque es que si la validación no es posible de lo jurídico, pues los RITs no pueden ser utilizados para efectos de validaciones tal y cual como lo ha presentado, digamos, el Ministerio de Salud y Protección Social. Y lo otro, que también es bien complejo,
es lo que la resolución menciona, reportes. Sobre todo porque el factor electrónico, que son los prestadores, pues tienen que reportar los RITs, ¿sí? Obviamente como un soporte de la factura electrónica de venta, con validación previa a la DIAN. Pero lo que también es muy importante y es lo que ha generado muchas dudas es, venga, ¿y qué pasa cuando yo hago ese reporte? Cuando yo hago esa facturación y por algún motivo, pues hay discusiones frente a las glosas. Entonces, pues aquí que nos dicen, no, pues que vamos a cumplir con el procedimiento de la ley. Pero venga, eso no pareciera tan sencillo desde lo práctico, más si es de lo técnico, es lo siguiente. Yo presento mi facturación, ya pasé por la DIAN, ya se la radiqué a la entidad que es la que me va a pagar. Pero entonces, dentro del trámite que se hace en el ministerio, es que se van a dar los trámites de las glosas. Pero no olviden que ahí mirábamos y establecíamos unos tiempos y unos periodos. Lo que está claro es que el ministerio va a ser como el árbitro, es el que va a decir si la glosa sí, si la glosa no, si fue adecuada, si no fue adecuada, pero no lo va a decir. Y lo problemático de todos estos temas, a veces tecnológicos, es que eso va a ser un procedimiento y no va a haber con quién hablar o con quién validar esas glosas. Entonces, eso genera unos problemas. Otros problemas, la radicación, sobre todo porque pues va a haber un término para presentar la facturación, ¿sí? Y ese término pues de 22 días hábiles, ¿sí? Pues eso amplía un poquito también el tema de los pagos, ¿sí? Pero también usted radica sus documentos, le dan un código y va a empezar todo el trámite. Lo que está claro es que si no se cumplen con estos plazos, si no cumplen con esos procedimientos, se va a anular la factura. Eso suena muy fácil desde lo jurídico, pero todos los que manejamos temas tributarios y todos los que hacemos todos estos procedimientos ante la DIAN, lo que sabemos es que a la DIAN lo que usted le facturó lo tiene que pagar. O sea, por eso a veces anular esas facturas no es tan sencillo decir, bueno, la anulamos y punto. Ya tú la facturaste, la DIAN lo toma como un ingreso y obviamente eso no va a ser tan sencillo desde lo práctico y lo están planteando de esta manera. Y la otra ya no lo decía muy bien, a partir del 1 de abril entraba, entre comillas, en vigencia esta resolución, pero bueno, yo pienso que hay muchos médicos especialistas, muchas sociedades científicas, inclusive muchos sindicatos enviaron comunicaciones, enviaron participación, digamos, a las diferentes instituciones, como el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo, y yo creo que también hubo alguna presión de los medios de comunicación, generó que el gobierno aplazara el tema de 1 de abril, lo pasará el 1 de octubre. Pero ahí quiero mencionar algo que es muy importante y que es bueno que ustedes lo tengan en cuenta, porque primero mandaron una resolución que es un borrador, que viene sin las firmas. Entonces, pues mucha gente dice, ¿y por qué lo mandan sin las firmas? Porque todas estas normas tienen que pasar por un filtro que es colocar las normas a disposición de los colombianos en general para que las personas hagan las observaciones. Por eso cuando a mí me preguntaban que yo qué opinaba de si la gente debía participar o no en los eventos del Ministerio de Salud, pues yo decía que no. ¿Por qué? Porque cuando uno participa en esos eventos, pues lo que están diciendo es que ellos socializaron, que ellos informaron y que en esas capacitaciones participaron 100.000, 200.000 personas o lo que sea. Y que obviamente como la gente está tan informada, pues esa norma, si uno la quisiera después demandar, es más difícil que jurídicamente se caiga por algo que se denomina diálogo social. Entonces, digamos que ese es un tema que es importante que ustedes tengan presente. Y quiero terminar mi presentación con algunas diapositivas que, para ser franco, no son mías, son del Ministerio del Trabajo y pues yo las tomé de las capacitaciones que han hecho. Hay una capacitación que hicieron y que está subida inclusive en la página del Ministerio de Salud y Protección Social, y pues en teoría es explicando un poquito cómo funciona. Y yo pues de las que ellos presentan, pues creo que es muy importante que ustedes tengan presente, digamos, estas presentaciones
y yo también pues los invitaría a que la revisaran con calma porque ahí es donde pues uno ve la dimensión de todo lo que está pasando. Y si uno mira, dice el Ministerio de Salud que una de las grandes quejas de este modelo es que los RITs no coinciden con la facturación electrónica. O sea, como quien dice, son malos procedimientos que se hacen que lo que se factura. Como quien dice, se están quedando por fuera algunos pagos que deberían hacerse a la DIAN. Y pues obviamente en este nuevo modelo que están planteando es que esto sea armónico y que obviamente para que haya armonía, pues es evidente que quien va a hacer esto, pues va a ser el Ministerio de Salud y Protección Social. Pero miren que también los actores hablan de EPS, entidades territoriales, ARL, medicinas prepagadas, SOAT, ADRES, etcétera, etcétera. Además que esto va de la mano con que si se aprobara la reforma a la salud, pues obviamente el escenario será diferente y pues desaparecerían muchos de esos actores al momento de presentación de facturación electrónica. Solamente para que ustedes vean y analicen algunos datos que da el ministerio, sobre todo de los registros de los RITs y el número de lo que esto se lleva. La pregunta del millón frente a estos datos es, ¿tendrá el Ministerio de Salud la capacidad para validar todos estos registros? ¿Tendrá la capacidad para validar todas estas facturas? Pues es un tema y cuando uno escucha esas capacitaciones y uno escucha que es que falta por aprobar la historia clínica electrónica, que estamos mirando esto para aprobar lo otro, pues es evidente que ahí hay unos temas. Y estas diapositivas no me voy a ocupar mucho en ellas, pero miren que para el Ministerio de Salud, la mayor facturación está en el profesional independiente. Y casi que el mensaje es que hay mucha evasión o elusión, porque evasión es no pagar y eludir es pagar por debajo de lo que se tiene. Y aquí pues nos muestran los datos y las cifras de cómo pues hay más atenciones y menos pagos y que la idea sí es poder eso depurarlo. Trae unos datos muy generales, en eso no me voy a ocupar mucho, pero pues solamente quiero mencionarlo para que ustedes lo tengan presente. Y lo que está claro es que la facturación más grande es la de los profesionales independientes. Esos son los datos, digamos, del ministerio. Ellos también hacen un recorrido de las normas, que es lo que les decía, que las normas pues ya están y vienen aplicadas de esa manera. Y pues ya lo que expliqué un poquito de quiénes son factores electrónicos en salud, quiénes son pagadores, quiénes son responsables, cuál es el ámbito de aplicación. Y este sería como en teoría el modelo, que uno registra su contrato, registra su factura electrónica, le da seguimiento a la factura, le da seguimiento a pagos a giro directo, bueno, muchos temas. Y en teoría, lo que les digo, hay los RITs que van de la mano con la factura electrónica, la plataforma de la DIAN recibe toda esa información, después pasa a la plataforma del Ministerio de la Protección Social, se hacen las glosas en teoría del ministerio, se hacen las respectivas verificaciones y al final del día se valida por el ministerio y se realizan, digamos, los respectivos pagos. Ellos pues dicen que hay una cantidad de herramientas para unificar todo esto, en eso no me voy a detener mucho, porque pues eso es más técnico y más tecnológico, pero sí quería como mostrarles a ustedes estos datos para que ustedes vieran pues cómo es que en teoría va a funcionar este modelo. Entonces miren, algo que yo considero como muy importante para sacar algunas conclusiones y que de pronto pues demos paso a las preguntas, y es lo siguiente. Primero, yo pienso que esta resolución no es simplemente como a veces uno escucha, pues consigamos un programa, consigamos un experto. De hecho, ahorita ya le dicen a uno, no, doctor, eso están cobrando 500,000 pesos mensuales o 500,000 pesos al año. Conseguimos a una persona, la capacitamos y hacemos los pagos, ¿sí? Yo pienso que esto va mucho más allá, ¿sí? Yo pienso que esta es una reforma camuflada donde lo que se busca es contener el gasto. Y la mejor manera de contener el gasto es la validación. ¿Por qué? Porque si yo facturo 100 millones, pero solamente me validan 50 millones, al final del día, para la DIAN, mi ingreso serán de 100 millones. Pero a la hora de recibir los recursos, solamente serán 50 millones. Y lo otro, para efectos de seguridad social y de la UGPP,
Si usted le dijo a la DIAN que sus ingresos fueron de 100 millones de pesos, así le paguen 50 para esa UGPP, esos fueron sus ingresos. Y si no coincide lo de la DIAN con la Seguridad Social, lo más probable es que te llegue algún requerimiento de la UGPP y que obviamente lo hagan. Yo de manera muy puntual, pero eso es una opinión muy personal, y pues es lo que he recomendado a las diferentes sociedades científicas que asesoro y a los diferentes sindicatos que asesoro en salud, pues es que debemos unirnos para que esta resolución, tal cual como esté, no se apruebe y que sea derogada. Y adicionalmente, que pues obviamente se cumpla con la ley, o que si queremos generar un tema de validaciones, pues que eso pase por el Congreso de la República, y si el Congreso dice que ese es el procedimiento, pues nos tocará ajustarnos porque pues esa es la democracia. Pero lo que no puede ser posible es que vía decreto, perdón, vía resolución, se modifique toda una ley y todo un ordenamiento jurídico, que es lo más pertinente. Yo, doctora Diana, dejaría por aquí mi intervención y estaría presto a resolver la pregunta que ustedes tengan. Bueno, doctor, sí, hay varias preguntas. Nosotros habíamos habilitado para que los asociados nos enviaran unas preguntas. Entonces, tengo las siguientes. Nos mandan a preguntar, ¿un profesional independiente, aparte de tener un laboratorio clínico privado que no genera más de 3.500 VT y no tiene convenio con ninguna entidad, tiene un nombramiento en el sector público, debe realizar la factura electrónica y ajustarse a esta nueva resolución? Lo que pasa es que, miren, si ustedes revisan la resolución o el enfoque de la misma, la resolución no está hablando de la forma de contratación. La resolución que está hablando es de la facturación. Es decir, usted hace un procedimiento y quiere que se lo paguen, debe facturar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en principio, en preguntas como estas, que yo creo que son muy importantes, que ya me las han hecho, al final del día, si esta resolución pasa tal cual como está, tendrían que pagar independientemente de todas esas contrataciones, y que si paso o no paso los 3.500 VT, porque voy a decirles también algo que para mí ha sido muy complejo con estos temas. Una cosa es lo que dice la resolución y otra cosa es lo que ha dicho el Ministerio de Salud en sus charlas. Porque como esas charlas, para ser francos, no fueron como tan amigables, cuando ya la gente se dio cuenta de todo el desorden que había y de todo lo que iba a pasar, pues las preguntas eran muy, ¿qué? Muy incómodas, por decirlo así, y fueron diciendo, inclusive en alguna de las charlas fueron manifestando que esto lo iban, digamos, a aplazar y que, digamos, que no iba a entrar en vigencia y que, bueno, ellos fueron como suavizando, digamos, el tema. Yo lo que tengo claro frente a esta pregunta, que me parece muy importante, es que uno podría decir que lo relacionado con el sector público no tendría por qué presentar factura. Eso sí lo tengo claro. Con lo demás, yo creo que como está la resolución hoy, debería facturar lo demás. Bueno, Porque si él está vinculado con una entidad pública, pues recibe un ingreso o un salario por esa vinculación, salvo que esté vinculado con la entidad pública por prestación de servicios, ¿no? Porque ahí también sería, para efectos jurídicos, un profesional independiente. bueno, tengo una pregunta parecida, pero quiero hacérsela. Dice, si estoy adscrito a Sanitas, a Comeva prepagada y atiendo pacientes particulares, ¿debo hacer un RIPS por cada entidad o se agrupa en uno solo? Un RIS por cada entidad y un RIS por cada actividad. No hay nada que hacer. Es decir, o sea, tienen que hacer un RIPS por cada paciente que atienda en cada una de medicina prepagada. Así es, sobre todo porque es que no olviden que como esto va entrelazado con el pago. Por eso yo pienso que esto es una reforma tributaria al final del día, que es, que es lo que a mí no me parece un poquito de la resolución, que es como también parte de la mala fe de la gente. O sea, no, que aquí la gente no está pagando. Yo no creo eso. Pero aquí lo que están diciéndole es, perdón que la ponga ejemplo, doctora Diana, usted trabaja en varios sitios, me hace un favor y me va a detallar muy bien cada atención que realice. Y ojo con esto, que también yo puedo decir, no, yo tengo contrato laboral, eso a mí no me afecta, pero no olvides que cada actividad irá al RITS, y cuando la IPS le facture a la EPS, pues también le van a pedir el detalle. Eso al final del día es muy complicado, pero como está hoy la resolución es así.
Bueno, hay una pregunta, no sé si la entiendo bien. ¿El registro para seguridad social lo exige, es para CISPRO? No entendí. No, lo que pasa es que, mejor dicho, es que en teoría, como esto va a ir entrelazado todo, por eso les hablé un poquito de la seguridad social. O sea, en teoría, mejor dicho, si a uno le van a pagar una factura, ¿cómo es o cómo ha sido históricamente los pagos? Perdón que la ponga en doctora Diana. Doctora Diana dice, yo facturé 20 millones de pesos en tal IPS. Históricamente le dicen, doctora Diana, para que le podamos pagar esa factura, me trae la seguridad social sobre el 40%. Entonces, ¿qué hacía uno? Pues pasaba su planilla o su pago y le pagaban. Más o menos funciona así. Y siempre ha funcionado así. Con esta resolución, lo que en teoría debería ir todo en línea es la seguridad social. Entonces, por eso el tema de la seguridad social es común. No se olvide que van a validar la factura. Entonces, van a decir, venga, pero aquí encontramos, porque ya uno será una cédula, un código. Entonces dirán, el código 101439 tuvo de facturación tanto. Cuando miremos la seguridad social va a ser menor. Pero es que lo que pasa es que obviamente no quise alargarme, pero voy a decirlo. Cuando uno, por ejemplo, es independiente, hay normas que permiten que yo pueda descontar algunos pagos para efectos de no pagar todo sobre la seguridad social, que es lo que yo pongo de ejemplo. Uno puede decir, yo tengo mis SAS, así sea persona natural, perdón, una sola persona, perdón. Y entonces cada que yo voy al restaurante les digo, me dan el favor y la factura en nombre de la empresa, cada que tanqueo nombre de la empresa, y esos son ingresos que me voy bajando bajo la ley, no estamos hablando de evadir, eso es bajo la ley, y las normas tributarias permiten eso. Entonces ya el ingreso no son 100 millones, sino que son 70. Entonces ahí sí sobre esos miro los pagos. ¿Cuál es el problema? Que es que aquí lo que viene es que estemos articulados, y vuelvo y les digo, las normas de la DIAN no son las mismas normas de la Seguridad Social. Yo puedo tener un ingreso y sobre ese ingreso pagar, pero no sobre todo ese ingreso pagar la Seguridad Social. Pero lo que están buscando es eso. Mm. Hay otra pregunta. ¿En la página de Mi Seguridad nos debemos registrar? Yo diría que por ahora no registrarse en ninguna parte. O sea, es lo mismo que me han dicho. Yo pienso que por ahora, pues yo creo que ustedes como asociación han hecho un trabajo muy juicioso, que están interesados en el tema. Yo pienso que lo mejor que pueden hacer es canalizar todo, ¿sí? Para efectos de cualquier paso que vayan a dar, que la asociación les dé una directriz. Que es que, miren, eso me llegan todo el tiempo, que es que va a haber capacitación, me conecto, no me conecto. Yo he dicho, por ahora no nos conectemos porque pues primero busquemos como que se caiga y no al revés, o sea, porque es que si nos conectamos en todo, pues lo que hacemos es validar algo que yo no lo, es que miren, yo que me he escuchado varias veces y varias charlas que he entrado, es una improvisación compleja, sobre todo que, pues, una cosa es la parte teórica y otra cosa es la parte práctica. Si eso no coincide, es muy complicado. Si hoy en día es difícil manejar las glosas, imagínense con este modelo. No, eso es imposible. Al final del día, si la entidad no quiere pagar, te glosa todo. Perfecto, doctor. Me hacen una pregunta. De aprobarse la ley, lo mejor es que los del simple nos pasemos al ordinario. No, no. Lo que pasa es que, miren, voy a decirles algo que es muy importante porque yo he estudiado cosas, como dicen por ahí, y el año pasado me puse a estudiar tributario, entré a hacer un posgrado y hasta a mí me dijo el profesor, me dijo, doctor Barona, ¿usted qué sabe de IVA? Le dije, pagar. Lo único que sé es pagar IVA porque yo facturo con IVA. Entonces le dio risa porque pues obviamente pues era la verdad. Yo tenía que muchas dudas de muchos temas. Pero ¿por qué les digo esto que considero que es como muy importante? Y es lo siguiente, miren, cuando uno es independiente, mejor dicho, voy a ver si puedo mostrarles esta diapositiva. Un segundito, doctor, aquí lo mostramos con un ejemplo, que los ejemplos sirven bastante para no echarme en discurso. Digamos que desde el punto de vista de la reforma tributaria, la reforma tributaria no cambió el régimen simple, lo que cambió fue el régimen ordinario. Entonces, miren, imaginémonos este ejemplo. Un profesional independiente, médico especialista como ustedes, que tuviera al año ingresos brutos de 180 millones de pesos.
Con el régimen ordinario, si se hicieran todos los descuentos, bueno, todas las cosas que estarían por ahí, uno pensaría que habría que pagar como impuestos 17.780.000 pesos. Eso sería con el régimen ordinario. Pero si esa misma persona con esos mismos ingresos está en el régimen simple, pues el pago del impuesto sí es de 6 millones de pesos. O sea que hay un ahorro casi de 11.500.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que tomar decisiones así como tan apresuradas de si me voy para el simple o me voy para el ordinario, pues yo creo que por ahora mejor esperar qué pasa con la resolución, porque lo que está claro hoy en día es que el régimen simple para los que clasifican, ¿no? O sea, para los que son independientes, o sea, para los que están en las categorías, no para los que, si usted tiene contrato de trabajo, no puede clasificar en el simple. Por eso, no sé si se acuerdan que muchos docentes, así como ustedes, decían, mire, yo quiero mucho la universidad, pero es que por la universidad me gano un salario mínimo y me tienen con contrato de trabajo. Pero mi práctica profesional me gano 15 o 20 millones de pesos, pues yo no voy a perder el régimen simple por ser un profesor y por eso hubo mucho profesor que se retiró de las universidades. Yo lo que pienso es que por ahora el régimen simple para los que se aplica es mucho mejor que el ordinario, pero creo que antes de tomar cuál determinación es bueno que revisen el tema con el contador, con el abogado para ver cuál es la mejor opción. Bueno, doctor, aquí hay una pregunta que me parece muy al lugar con lo que venimos hablando y dice, ¿qué hacer con los copagos? ¿Tendría que hacerse facturas por cada consulta o se pueden incluir en una factura multiusuario? Es que mira, como está la resolución, es una factura por cada atención. No se permitirá lo demás. Porque es que obviamente no quería como abrumarlos con el tiempo y por eso les mostré esas diapositivas que son del ministerio, que no son mías. Ellos tienen todos los datos y los RIS y las actividades. O sea, ellos lo que quieren es, por eso yo creo que eso al final del día es contención del gasto. Que eso al final es como que usted, dicho, la mejor manera de reducir costos, ¿cuál es? Pues una es bajar los ingresos, pero sería muy impopular. Pero la otra es esta, que al final del día uno, no sé si a los que les ha pasado, pero yo asesoro, por ejemplo, IPS, y a veces a usted le quedan mal 2 o 3 facturas y mientras no arregla todo, no le pagan todo. O sea, eso no es fácil. Mm. Doctor, aquí hay otra pregunta también relacionada. Dice, si trabajamos como prestadores de servicios en una IPS, yo paso factura con el sistema, con la solución gratuita de la DIAN, debo hacer mi factura, o sea, mi sistema de facturación debe llevar RIPS. Es que miren, con la resolución, como está, la respuesta es sí. La respuesta es sí. O sea, los que están, las personas que están contratadas y como, o sea, tienen que especificar en su factura que le pasan a la IPS todos los pacientes que haya visto. Así es. Como está la resolución. Es que miren, vuelvo y les digo, es que esto en teoría va a ser, o sea, va a cambiar porque todo va a ser tecnológico. Ustedes saben cuando las cosas son tecnológicas, mire, eso es como cuando, vamos a colocar un ejemplo más simple, pero de mi profesión, como cuando uno dice, voy a radicar una demanda. Entonces tú tienes una plataforma, pues la plataforma te dice capacidad de PDF, tanto. Si es más pesado, no te lo deja cargar. Lo mismo, aquí va a pasar, todo va a ser tan delimitado que si tú no lo tienes delimitado, no te lo va a dejar cargar. Y les voy a decir una cosa, doctora Diana, que esa pregunta final es muy buena, porque yo también me he reunido con muchas IPS y muchas EPS, inclusive nos han dicho, para ser franco, mire, ayudémonos todos porque esto es una incertidumbre que en última nos va a afectar a todos. Eso no es solamente, bueno, listo, eso es problema de las IPS y no es problema de nosotros. No, ellos también están muy preocupados y yo creo que si esto lo implementan como está, eso al final del día va a ser muy difícil que a uno le paguen una factura. Porque vamos a la parte práctica, doctora Diana y doctores y doctoras, si es este, miramos a la parte práctica. Esa IPS recibió sin los RITs, lo recibió. Y va a la validación y le dicen que no viene con tal y tal cosa. ¿Qué va a hacer la IPS? Mire, allá no me la aprobaron. O me trae esta documentación para poder pagarle. Eso es lo que va a pasar al final del día. Esa es la realidad, punto. Esa validación me parece muy peligrosa. Esa es la realidad.
pues, doctor, nos dejó más preocupados de lo que estábamos, porque en la reunión que convocó el ministerio hace una semana, ellos decían que los que éramos prestadores de servicios, que estábamos contratados con IPS, no, que podíamos seguir facturando común y corriente, y que era la IPS la que tendría la obligación de facturar con RIPS a la EPS. Claro, ahí hubo mucha controversia porque pues quedaba la duda de qué RIPS le va a cargar a pues cómo nos va a cargar los RIPS, o no sé, digamos que ahí le queda a uno la duda, cómo hace, cómo la EPS hace esa facturación con RIPS cómo la IPS hace esa facturación con RIPS a la EPS. Es que, doctora, mire, a raíz de todas esas dudas, es que el mismo gobierno aplazó esto. O sea, yo les digo, mi respuesta es contundente porque, miren, en esto de buscar, como digo yo, alianzas y de que la norma no saliera, pues yo tuve muchas reuniones con IPS. Inclusive, pase franco, EPS nos decían, mire, ayúdenos, porque yo planteé entrar a lo más fácil, que era decir, eso es ilegal. ¿Por qué? Porque si yo digo que algo es ilegal, pues obviamente genera mayor presión, que vamos a ver, venga, vamos a ver cómo aplicamos la, venga, no, espere, porque esto no es tan así. Entonces, digamos que yo pienso, doctora Diana, que pues la asociación, como ustedes lo están haciendo, pues no nos podemos, como dicen por ahí, perder la efervescencia y que bueno, ya que cuando llegue octubre, o sea, yo creo que no. Yo creo que esto, después de Semana Santa y una vez se tenga la fecha de que no entre el 1 de abril, hay que hacer un trabajo conjunto, hay que unirse con todas las sociedades científicas, inclusive con las IPS y las EPS, porque en últimas, si no le pagan a unos, pues no le pagan a otros. Es que esa es la realidad de esto, ese es el problema de esto. Entonces, yo sí pienso que yo la verdad sí estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque es que yo me he colado, digo yo, en varias reuniones y honestamente uno ve mucha improvisación en todo esto y al final del día la cadena más débil es el prestador. Sí. Y hay otra preocupación alguien hace una pregunta y dice, como nosotros en los RIPS estamos colocando datos sensibles, un número de cédula con un diagnóstico, ¿existe algún riesgo también en que se pueda perder información sensible de nuestros pacientes? Porque como va a ir a la DIAN, ¿cierto? O sea, como que hay un paso donde va a ir válida en la DIAN y obviamente ellos van a tener acceso a datos sensibles como son los códigos diagnósticos de un paciente para enfermedades, por ejemplo, que todavía generan estigma en la sociedad. ¿Existe ese riesgo? O sea, también es... Claro, doctora, porque es que miren, voy a decir lo jurídico porque obviamente, pues yo les digo que mi análisis es jurídico, mi análisis no es si esto es bueno, si esto es malo, no, mi análisis es jurídico. Doctora, desde el punto de vista jurídico, usted lo sabe muy bien, hay una ley de protección de datos personales y dice que los temas de salud son temas sensibles y que obviamente para ser suministrados a terceros, pues debe haber una autorización primero de los pacientes, porque es que en últimas uno puede decir si el ministerio sacó una resolución, pues sí, pero es que tú no puedes afectar el derecho de las personas, eso está claro. Inclusive, información como la doctora plantea sensible, que obviamente hace que pues eso sea muy complejo, pero jurídicamente eso no lo podrían, es que para mí hay muchas cosas que hacen que esa norma es ilegal. Y una es ir en contra de la ley de protección de datos personales. Va en contravía de eso. Bueno, sí. Aquí hay otra pregunta interesante. En estos días nos llegó un email para llenar las observaciones respecto a la reforma. Digamos, ¿cuál sería la recomendación para llenar esto? No, Nosotros en conjunto quedamos en que no íbamos a llenar esto hasta que no tuviéramos esta conversación con no ustedes. llenar nada. Por ahora no llenar nada. Porque es que miren, ¿qué es lo que pasa? Yo pienso en lo jurídico, en venga, cómo derogamos la norma, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente, ¿qué es lo que hacen los ministerios? Por ejemplo, vamos a colocar la fase. La doctora Diana va como presidenta ya con el ministro, se sienta. ¿Qué van a decir el ministerio? Aquí vino la asociación, estuvo la presidenta, la observó. No, no le hicieron caso, pero igual aquí la escuchamos. Pues sí, o sea, es decir, esto no es solamente de que me escuchen, sino de que mis observaciones pues las tengan en cuenta. Entonces mi recomendación ha sido, por ahora no llenemos nada. Si lo invitan a una capacitación de esas, por ahora no vayamos, porque es que yo creo que debemos prepararnos es para que esa norma no salga. Es que miren, yo pienso que todos los extremos son malos. Tampoco se van a acabar las especialidades, hombre, tampoco.
¿sí? Y ustedes tampoco van a dejar de ser médicos especialistas, eso no va a ser así. Pero sí pienso que debemos ser estratégicos y no debemos ni llenar eso ni participar en eso, porque toda la gente que se conecta, al final del día, doctores y doctoras, lo que quiere decir es que la norma fue muy socializada. ¿Qué es socializar? Que le ponen a uno una información y unas preguntas y listo. Pero eso no es así. Además que doctor le va a decir una cosa, ese video o eso que digas del ministerio no es vinculante. Lo que es vinculante es la resolución y lo que es vinculante es cómo se maneja eso en la práctica. Eso usted no, es que el ministro dijo, puede decir muchas cosas, pero lo que está escrito y ya. Bueno, aquí hacen como una observación. La contención de costos es empleando una barrera para el trámite del pago de las facturas. Así Es es, lo que, así es. Que al final del día es, pues yo voy a validar cómo contengo el costo. Pues usted me facturó 100 y pues vamos a ver qué va a pasar. Pero es así, un pregunta, ahorro. ¿considera que la resolución 2275 no es parte de la reforma en salud que se está debatiendo donde el ADRES va a ser el que paga? Lo que pasa es que, miren, obviamente, si la reforma a la salud se aprobara, esta resolución sería, si hoy es grave, sería demasiado grave, porque es que es pasarle, es que miren, es pasarle, mejor dicho, yo voy a decir varias cosas que creo que es importante tener presentes y voy a decirlo claramente, yo no hago política, ¿sí? Es decir, todas mis apreciaciones son jurídicas. A mí el tema político me tiene sin cuidado de lo político. O sea, si a mí me dicen hay que ir al ministerio, yo voy. Si me invitan al Congreso de la oposición, también voy. O sea, yo en eso no tengo problema. ¿Pero por qué lo digo? Porque, pues, ese modelo que nos están planteando es el modelo ideal. Es como esta resolución, es el modelo ideal. Pago directo, vamos a evitar doble facturación. Entonces uno dice, uy, no, una maravilla. Pues sí, pero es que vamos a la parte práctica es la que nos ocupa. Entonces, ¿qué sucede? Que si el ADRE va a manejar todo y en teoría el ministerio va a validar todo, pues va a ser más complejo, porque en últimas usted podrá pelear con la clínica privada que es su pagador y decirle, ahí me tiene sin cuidado esa validación, yo le presté un servicio, usted me lo paga. Y usted donde un juez de la República, un juez dice, prestó el servicio, se lo pagan. Con riso, sin riso. ¿Usted lo prestó? Sí. ¿Atendió el paciente? Sí. Se lo obligan a pagar. Esa es la realidad. Pero imagínese, el ADRE el pagador y el ministerio el validador. o sea, yo con yo. O sea, no, me parece más complejo, más complicado. Bueno, otra pregunta. La IPS a la que prestamos servicios y tiene diferentes software de historia clínica, ¿estarían obligados a entregarnos los RIPs para la facturación y en el formato requerido? Miren, digamos que de acuerdo a la resolución, la respuesta es sí. Pero cuando uno habla con las IPS, ellos no saben cómo van a implementar esto y les parece que es muy complicado desde la práctica este proceso. Ellos también estarían interesados en que esta norma se derogara. Esa es la verdad. Y aquí hay una pregunta relacionada con eso, doctor. Dice, ¿cómo va el proceso de derogación de la resolución? Y desde lo individual y desde Azorreuma, ¿cómo podríamos apoyar entonces esta derogación? Mire, yo pienso varios temas. El primero, que creo que es muy importante, y es, pues logramos una victoria inicial, y ahí ustedes también tienen que involucrarse, es, no va a entrar en vigencia el 1 de abril. Eso ya es ganancia porque si no, eso sería la locura. Tenemos plazo para hacerlo. Segundo, yo pienso que cualquier paso, cualquier correo, cualquier cosa que les llegue de actividades, inclusive ahora hasta llegan hasta software, eso ahorita ya ofrecen porque todo en esto es oportunidades. Mientras unos ven, otros ven una oportunidad de negocio, esa es la realidad. Pero, ¿cuál es como mi recomendación? Que cualquier paso que ustedes vayan a dar, consulten a la asociación, pregunten para efectos de no hacerlo. Miren, yo lo digo cariñosamente porque hace poco hicieron un evento donde invitaron al ministerio y me preguntaron a mí qué opinaba. Yo dije que no estaba bien, porque es que esa fotico con el ministerio después es un problema de lo jurídico. Pero yo creo que digamos que es eso y también pues hay muchas sociedades científicas, muchos sindicatos que están muy movidos con esto. La idea es igual pues
ustedes ya tienen, digamos, mi contacto, yo también los puedo, digamos, como informar de todas las actividades que están haciendo, porque si hay una preocupación, digamos, generalizada frente al tema, y la verdad que sí debemos unirnos frente a esto. Como digo yo, hay que saber dar las peleas. Uno no puede decir que estamos en contra de la facturación electrónica, porque eso no es así. Eso hay que hacerlo. ¿Estamos en contra de los RITs? Pues tampoco. ¿Estamos en contra de pagar seguridad social? Tampoco. ¿En contra de pagar impuestos? Tampoco. Lo que no estamos de acuerdo es con que una resolución atente contra una ley. Que nos acomodemos. Ah, queremos cambiar el modelo. Listo. Entonces saquemos una ley, vamos al Congreso a ver qué pasa. Sí, porque si usted mira la ley no tiene problemas. La ley que dice, pase la factura y la DIAN reciba, pero pues eso es lo que pasa normalmente. Hoy en día cuando uno factura la DIAN ya está reportada y usted lo sabe muy bien, a uno le llega hasta un correo, nos llegó, nosotros somos unas SAS, como Barón allá, nos llegó, la DIAN ya nos manda un correo que nos invita a pagar y que debemos pagar tanto, eso ya estamos más planillados, no hay manera. Esa no es la pelea es que nos están colocando un requisito que es una validación. Yo no discuto si sea buena o sea mala, pero sí creo que no podemos aceptar eso que es contrario a la ley, punto. Doctor, yo tengo una pregunta y esa es una pregunta mía. Creo que ya vamos cerrando. Yo tengo conocimiento que algunos sindicatos de otras sociedades científicas, otras especialidades, han enviado derechos de petición con todas estas preocupaciones. Creo que lo que usted menciona, gracias a esos derechos de petición y a todo, como los comunicados que se han generado, llevó a que se aplazara la entrada de esta resolución. Nosotros, como somos una sociedad científica y nosotros no tenemos relación con la parte de tarifas, ni tenemos nada, pues digamos que no, por ser organización científica, nuestra misión no está encaminada a eso. Le quiero preguntar, nosotros como sociedad científica también podríamos generar o un derecho de petición o pronunciarnos de alguna manera frente a esta resolución. Doctora Diana, es muy importante su pregunta por esto. La pregunta es, ¿qué es lo que nos está prohibido a nosotros? Pues sacar un manual tarifario. Bueno, estaban las tarifas y el que no contrate así, pues lo sacamos de la asociación. Eso está prohibido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La actividad gremial, pues también puede ser realizada por un sindicato, pero también por la sociedad científica. Eso es una realidad. De hecho, muchos de los documentos que han salido de sindicatos de sociedades científicas los ha proyectado quien les habla. Esa es la realidad. O sea, es decir, yo en esto pues he sido como muy activo, ¿sí? Porque pues vuelvo y les digo, mi análisis es jurídico y sé más o menos lo que piensa el ministerio. El ministerio sí quiere contener gastos y sobre todo los especialistas, yo lo tengo clarito. Pero, doctora, uno sí puede presentar derechos de petición, uno sí puede presentar comunicaciones, pero vuelvo y les digo, para mí el enfoque tiene que ser desde lo jurídico, que me parece lo más importante, y es no que tenemos dudas, porque es que si uno tiene dudas, pues se las aclara, le mandan a alguien y le aclaran. No, para nosotros el tema, o para mí el tema jurídico es muy importante. La ley dice esto. Ustedes pueden por una resolución inventarse un requisito de validación, sí o no. Y claro, doctora, que Azorrema puede hacer esas actividades, vuelvo y les digo, obviamente hay unas limitaciones, pero pues en otras no. Sobre todo que para ser franco, doctora Diana, y a todos los que están escuchando, pues los médicos sí han estado muy inquietos como con esta resolución, porque también gracias a Dios a que han ido a las charlas del ministerio, se han dado cuenta que esto es una locura. Esa es la realidad. Doctor, aquí hay una pregunta interesante. ¿Cree usted que la medicina prepagada implementarán esta forma de facturación o ellos también están también esperando que esto se caiga? Ellos también están esperando que se caiga. Es que miren, yo lo digo porque, o sea, yo pues, o sea, es que yo, mejor dicho, yo llevo trabajando con el sector de los médicos desde el año 2001. Trabajé 14 años con la Asociación Americana de Seguridad de Hermanos SCARE, fui gerente jurídico y pues después de ahí abrí mi oficina y pues asesoro muchos de estos temas, ¿sí? Y pues mucha gente, las prepagadas, nos ha buscado, esa es la realidad, porque es que, vuelvo y les digo, esto es un tema que es hasta, para ser franco, muy complicado, no solamente para el profesional, sino también para las entidades de medicina prepagada, porque, por ejemplo, lo que la doctora Diana planteó, los pacientes, la información privilegiada, o sea, uno de todas maneras
pues uno confía en la DIAN y en el ministerio, pero allá también hay seres humanos y la información es muy compleja. O sea, la información es, o sea, eso es como que, vamos a ser honestos, eso es como que nos dijera el Ministerio de Salud, a Sorremo, hágame un favor, mándeme los datos de sus afiliados, nombre, cédula, correo electrónico. Pues yo, ¿qué haría? Hombre, usted puede ser el ministerio. Le va a preguntar a ellos si aceptan. Si no aceptan, ¿qué les digo? Hicimos una solicitud y todo el mundo dijo que no. ¿Qué pueden hacer? O sea, es que la información es privilegiada, tiene unos temas que hay que tener presentes. Bueno, doctor, creo que he respondido gran parte, creo que todas las preguntas que me han enviado por los diferentes medios. No creo que me hacen inquietudes, pero creo que me llegó una. Listo. Entonces, digamos que nos quedan como algunas conclusiones de esto y es que pues, su recomendación desde lo jurídico es que lo mejor es que se derrogue esa ley. Y con lo que usted nos acaba de explicar, creo que nosotros también quedamos lo suficientemente preocupados. ¿Sí? Porque, Pero digamos que, doctora, tampoco la idea es generar una preocupación, sino también unas alertas. Porque claro, bien escucho gente, no, doctor, es que, hombre, tampoco tan... Mira, hay gente que me ha llamado y me dice, doctor, ya conseguí la persona para que me haga eso. Entonces yo digo, venga, pero es que si fuera solo eso, o sea, honestamente, si fuera solo eso, pues consigue una persona y le paga el mínimo y listo, ya. O sea, ese no es el problema, es que ese no es el problema. O sea, el problema va más allá, va más allá. Igual decirles una cosa, que creo que la pregunta de la prepagada será muy importante por eso. Aquí todos están preocupados. Las prepagadas, las EPS, las IPS, los profesionales, todos. O sea, todos. Porque miren, para cerrar, desde el punto de vista jurídico, el pagador es responsable. O sea, el pagador no puede decir, bueno, yo a la doctora Diana no le pago porque como el ministerio no validó, no, ¿qué es lo que le van a preguntar? ¿Atendió pacientes? Sí. ¿Cuántos? Tantos. ¿En qué horario? Tal horario. Ya, eso vale tanto. O sea, los pagadores tampoco están tan tranquilos de que se nos apareció la Virgen y entonces no vamos a facturar nada. No es así. Esa es la realidad. bueno, doctor, sí, gracias por toda esta información. Realmente muy valioso porque la información con la que nos habíamos quedado hace una semana que asistimos a la capacitación del ministerio, pues nos había dejado como tranquilo con algunas preocupaciones, preocupaciones que nos llevó a contactarlo y le agradezco mucho la rapidez en la respuesta y que nos haya, yo sé que su agenda es muy apretada, que nos haya permitido tener esta conversación con usted. Obviamente, Gracias por la invitación, claro que si sí. de aquí en adelante se generan más dudas, yo me pondré en contacto con usted pues para planear más conversaciones al respecto o digamos que lo que decidamos nosotros como gremio. Y le agradecemos mucho. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Yo creo que este tema es de bastante interés. Nosotros habíamos planeado hacer esto pues para su reuma. Nosotros va a quedar grabado en el canal oficial de YouTube de Azorreuma para que su doctor sepa. Y digamos que si necesitan datos específicos del doctor, se quieren poner en contacto con él para hacerle alguna consulta, lo pueden hacer a través de los canales oficiales de Azorreuma, que nosotros tenemos los datos del doctor. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Creo que esta reunión cumplió su objetivo y era informarnos y ver una visión diferente a la visión que nos estaba aportando el Ministerio de Salud por los sesgos obvios que iba a tener conversaciones con ellos. Un abrazo para todos y buenas noches. Hasta luego. Bueno, buenas noches. Gracias a todos. Feliz noche.